A continuación le daremos a conocer los tipos de lenguaje que existen en la computación. Primero que nada viene el lenguaje de programación. La principal característica de ese es que aumenta la legibilidad y la facilidad de escritura, aunque demasiada simplicidad tiene el efecto contrario sobre la legibilidad. ¿Qué es el lenguaje de programación? Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. ¿Por qué surgió? Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage, la cual se le ocurrió a este hombre a mediados del siglo XIX. Este era un profesor matemático de la Universidad de Cambridge e inventor inglés que al principio del siglo XIX predijo muchas de las teorías en que se basan los actuales ordenadores. ¿Para qué sirve el lenguaje de programación? Es básicamente un sistema estructurado de comunicación similar al humano, el cual nos permite comunicarnos por medio de signos, ya sea de palabras, sonidos o gestos. Esto quiere decir que el lenguaje de programación nos permite comunicarnos como si fueran seres humanos, en base a palabras, signos y gestos. Otro de los lenguajes de la computación es el lenguaje tipo máquina. ¿Qué es el lenguaje tipo máquina? Es el sistema de códigos directamente interpretables por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un automata. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Características del lenguaje máquina. El lenguaje de programación de primera generación es el lenguaje de código máquina. Es el único lenguaje que un microprocesador entiende de forma nativa. El lenguaje máquina no puede ser escrito o leído usando un editor de texto y por lo tanto es raro que una persona lo use directamente. ¿Por qué surgió el lenguaje tipo máquina? Es muy utilizado en la arquitectura de máquinas trabajando con dos únicos niveles de tensión. Este surgió para controlar el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un automata. ¿Para qué sirve? Determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Un programa consiste en una cadena de estas instrucciones más un conjunto de datos sobre el cual se trabaja. Lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador realiza una traducción más o menos isomorfa, un mapeo de uno a uno, después de las sentencias mnemónicas a las instrucciones y datos de máquina. Esto está en contraste con los lenguajes de alto nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para las computadoras. Fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando aún no se contaba con potentes lenguajes de alto nivel y los recursos eran limitados. Actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos de investigación. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura de procesador y constituye la representación más directa del código máquina. Por último, el lenguaje de alto nivel. Lenguaje de alto nivel se refiere al nivel más alto de abstracción de un lenguaje de máquina. En un lugar de tratar con registros y direcciones de memoria y las pilas de llamadas, el lenguaje de alto nivel se refiere a las variables matrices, objetos de aritmética compleja o expresiones. En los primeros lenguajes la limitación era que se orientaba a una área específica y sus instrucciones requerían de una síntesis predefinida. Se clasificaban como lenguajes procedimentales o lenguajes de bajo nivel. Este lenguaje nos ayuda mediante un código o normativa determinada asignada por una aplicación o por un conjunto de reglas. Podamos crear a través de una interfaz gráfica una acción o un conjunto de acciones a llevar a cabo por un programa que construiremos. Como ya les mencioné, el lenguaje de programación, se utiliza principalmente en las computadoras para hacerlas que se programen. El segundo es el lenguaje tipo máquina de una computadora, consta de cadena de números binarios. ¿Qué quiere decir números binarios? Que son del 0 y 1. Es una cadena de 0 y 1. En base a estas instrucciones la computadora hace lo que se ordena, como ustedes pueden ver en el ejemplo. Lenguajes ensambladores. Los lenguajes ensambladores se dieron a principios de la década de los 50 y con fin de facilitar la labor de los programadores se desarrollaron códigos mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. ¿Qué quiere decir mnemotécnico? Se refiere a una ayuda para la memorización. Uno de los primeros pasos para mejorar el proceso de preparación de programas fue sustituir los códigos de operación numérica del lenguaje de máquina por símbolos alfabéticos. ¿Qué quiere decir mnemotécnicos? Quiere decir que se introdujeron letras del abecedario y se cambiaron los códigos binarios del 0 y 1 para hacer más fáciles las instrucciones para entender mejor la computadora. Con el paso de los tiempos fueron mejorando los lenguajes de programación.
El último lenguaje de programación es el lenguaje de alto nivel. Los primeros programas de ensambladores producían solo una instrucción en lenguaje de máquina por cada instrucción del programa fuente. Para agilizar la codificación se desarrollaron programas de ensambladores que podían producir una cantidad de variables de instrucciones en el lenguaje de máquina por cada instrucción del programa fuente. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje de alto nivel produce mayores instrucciones de manera más sencilla, y así se hicieron mejores las computadoras, no como el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, que producían solo una instrucción y se desarrollaban varias. Gracias.